Un saludo para todas las personas que participan en el Congreso y gracias a la organización por permitirnos participar en él. Nuestra aportación al Congreso lleva por título Repercusiones en la salud física y psicológica de la mutilación genital femenina en niñas migrantes. Los autores son Ana Victoria Torres García, Concha Antón Rubio y María Concepción Vega Hernández, de la Universidad de Salamanca. Una de las manifestaciones más graves de violencia contra la mujer es la mutilación genital femenina, que atenta claramente contra la salud física y psicológica, así como hacia los derechos humanos de las niñas que lo sufren. Se calcula que entre los 100 y 140 millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido alguna forma de mutilación genital, siendo sometidas a dichas prácticas en torno a 2 millones de niñas y adolescentes cada año. La mutilación genital femenina es una práctica ancestral, muy arraigada en una estructura social, económica, política y religiosa. Atenta contra la igualdad de género, la igualdad de oportunidades y los derechos humanos de niñas y mujeres. Existen diversas razones por las cuales se realiza esta práctica. Los motivos sociales pueden ser debidos a un rito de paso a la edad adulta y refuerzan el sentimiento de pertenencia a un grupo. Motivos de higiene y estética. Los genitales externos femeninos se consideran que son algo feo y sucio, una forma de control de la mujer respecto a la sexualidad, una forma de control de la virginidad y la creencia irracional sobre el embarazo y el parto. Y por último, motivos religiosos, para que la mujer sea espiritualmente pura. ¿Qué es la mutilación genital femenina? Es una lesión o extracción total o parcial de los genitales femeninos externos por razones culturales u otras que no son terapéuticas. El tipo de práctica que se lleve a cabo va a depender del lugar en el que se realice, variando en función de factores culturales, sociales, religiosos, para favorecer las relaciones sexuales o incluso por cuestiones estéticas o de belleza. Existen diferentes tipos de mutilación genital femenina. La tipo 1 es la amputación parcial o total del clítoris o del prepucio y se puede realizar solo una amputación del capuchón o prepucio del clítoris o ambas partes, clítoris y prepucio a la vez, y se equipara con la masculina. Habitualmente se lleva a cabo en África subsahariana y se conoce como sunna. La tipo 2, su excisión, es una amputación parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin eliminación de los labios mayores. Existen otras variantes en las cuales solamente se amputan los labios menores o la amputación total o parcial del clítoris y los labios menores, y la más invasiva incluye la amputación de los labios mayores. La tipo 3 o infibulación es el estrechamiento de la abertura vaginal. Se cortan y recolocan los labios menores y o los mayores y puede incluso cortarse el clítoris. Y por último, la tipo 4 son procedimientos lesivos de los genitales femeninos que no tienen un fin terapéutico y entre otras pues, se pueden destacar la punción, perforación, el cortado, el raspado y la cauterización. Las implicaciones para la salud pueden ser a largo y a corto plazo. A corto plazo se produce un dolor intenso, importantes y graves hemorragias, infecciones de orina, lesiones de otros órganos e incluso pueden llegar a la muerte. A largo plazo, la aparición de quistes dérmicos, neuronas cicatriciales, infecciones en el sistema urinario y reproductor, enfermedades inflamatorias de la región pélvica, dismenorrea, menstruaciones dolorosas, la esterilidad, los partos difíciles y importantes riesgos de enfermedades de transmisión sexual, además de las repercusiones psicológicas. En la sexualidad también tiene un importante impacto, produciéndose el dolor antes y durante la actividad sexual o riesgos durante el parto. A nivel psicológico, las consecuencias están relacionadas con el entorno cultural. Existe un miedo al rechazo de su propio grupo si no acceden a dicha práctica,
no son aceptadas por el varón para contraer matrimonio y existe una gran preocupación sobre el estado de sus genitales, miedo intenso e infertilidad y riesgo de desarrollar depresión y ansiedad. Además de eso, pueden experimentar conflictos de identidad, conflictos de lealtad hacia su propia cultura, sentimientos de humillación, confusión e impotencia, problemas de autoestima, retraumatización y exclusión social. Con el fin de determinar la repercusión en la mutilación genital femenina en las niñas migrantes, se decidió llevar a cabo un estudio sobre niñas en riesgo de mutilación genital femenina que migraron a la Unión Europea desde países africanos. En cuanto a la metodología, se utilizó una muestra de 676.246 niñas migrantes de 0 a 18 años que han residido en algún Estado miembro de la Unión Europea durante al menos un año, desde 2011 al 2016. Estos datos se extrajeron del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. Los países europeos analizados fueron Bélgica, Chipre, Grecia, Francia e Italia. Y las niñas procedían de 25 países africanos que practican la mutilación genital femenina. Estos países africanos se clasificaron según la región geográfica en norte central, oeste y este. Y se tuvieron en cuenta dos tipos de escenarios de riesgo de mutilación. Alto, en el que la migración de las niñas dentro de un país europeo no afecta su riesgo de mutilación genital femenina, y bajo, en el que la prevalencia de la mutilación genital femenina se reduce a la mitad para los migrantes de segunda generación. Respecto a los análisis estadísticos, se realizó un análisis descriptivo y exploratorio mediante tablas de contingencia para analizar la relación entre las diferentes variables cuantitativas del estudio. Para analizar la relación entre los países africanos de origen de las jóvenes con los países de destino europeo, se realizó un análisis factorial de correspondencia simple. Y dado que los datos no siguen una distribución normal, se utilizó el test de Kruskal-Wallis para el estudio de las posibles diferencias entre grupos. Los resultados obtenidos presentan que la mayoría de las migraciones se producen del oeste africano, mientras que la zona que muestra menos jóvenes emigrantes es el este de África. La cantidad de niñas migrantes en riesgo de mutilación genital femenina se ha reducido a medida que pasan los años. Como se puede observar en la tabla, Italia y Francia son los países europeos que más niñas reciben a lo largo de los últimos años, mientras que Chipre es el que menos chicas acoge. Egipto y Senegal son los lugares con mayor número de niñas migrantes en la Unión Europea, seguido de Nigeria y Costa de Marfil. Sin embargo, Libia, Tanzania y Uganda son los que menos jóvenes trasladan a países europeos. El gráfico factorial muestra que las jóvenes de Tanzania, Uganda, Somalia, Sierra Leona, Liberia y Níger que han podido sufrir mutilación genital femenina suelen emigrar a Bélgica. Sin embargo, las niñas procedentes de Mali, Benín, Mauritania, etc., migran principalmente a Francia. Por otro lado, las chicas cuyo país de origen es Ghana, Eritrea o Burkina Faso suelen emigrar a Chipre o Italia. Teniendo en cuenta las regiones africanas, se contemplaron diferencias significativas entre las niñas con escenarios de alto y bajo riesgo de mutilación. Y se apreciaron también diferencias significativas entre los distintos países europeos que acogen las niñas, las jóvenes en un escenario de bajo riesgo y en uno de alto riesgo. Como conclusiones, en la última década el número de niñas migrantes con estas características se ha reducido. La mayoría de las migraciones son del oeste de África. Italia y Francia son los países europeos que más niñas reciben
y con escenarios de alto y bajo riesgo de mutilación, se observaron diferencias según región de origen y país europeo de destino. Muchas gracias.